Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre, de 14 a 16, aquí en la AM 530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos que es bueno cultivar un pacto entre la imaginación de ustedes y nuestras imaginaciones. Seguimos a esa línea que trazó de Bonafini cuando dijo que pensaba que la radio, cuando elaboramos un poquito la idea, es un asunto que funciona en los teatros de la mente. Podríamos decir en los pasillos de la conciencia, en los vericuetos de la memoria. Y en este día de miércoles, como en todos, pensamos que si establecemos un pacto de imaginación, tal vez hacer y escuchar un programa de radio se convierta en una experiencia que nos eleve un poco de la chatura del promedio y por otra parte nos proporcione los elementos necesarios como para ser autosuficientes a la hora de nuestro consumo mediático. Ya sabemos que somos responsables de muchas cosas, entre ellas aquellas cosas que elegimos para informarnos y para entretenernos, y que una parte de la guerra cultural que vive la humanidad desde siempre, con capítulos muy específicos de la batalla en esta era, tiene que ver con eso, con la influencia que la comunicación y nuestras elecciones al respecto tienen sobre nuestras vidas y sobre la agenda global y nacional. Así que si ustedes están dispuestos, nosotros también comenzamos esta experiencia. Marina Glesser, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Uy, estoy atorada. Espera. Un poquito de agua conviene, ¿no? Hace mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. En este momento la temperatura es de 23 grados aproximadamente. No es el calor de Misiones y del subtrópico ni del trópico, pero con la humedad y el cemento caliente. Y en esta tarde de miércoles caliente, en esta zona muy cerca del Congreso de la Nación, eso se percibe fácilmente. Así es, estaban ya las cantidades desorbitantes de policías y cascarudos para, no sé bien ya para hacer qué, pero bien formados sobre Avenida de Mayo por este reclamo, ¿no? Que parece que ser jubilado, que es un derecho, ahora es un negocio que hay que financiar. O sea, como los derechos financiados, si había una necesidad, si frente a una necesidad nacía un derecho, ahora hay un derecho que merece o necesita hacer negocio para tener, digamos, la libertad de ser nuestro pleno ejercicio de derecho. Así que ya no somos los ciudadanos y ciudadanas sujetos de derecho, por lo cual ya no tenemos propia libertad, no podemos ser libres y todo debe adquirir financiamiento. Y para ese financiamiento, Carlos, el trabajo no alcanza, ¿no? La libertad retrocede en tanto, ¿no? Y todo el mundo lo sabe. El asunto es que ahora persignarse, asustarse, encomendarse al destino, a Dios o al tesoro estadounidense, da lo mismo. Es un gesto tardío de una parte importante de esta sociedad que fue partícipe del proceso que llevó a los libertarios al poder en la Argentina. Digo, al gobierno primero y después al poder con conexiones muy claras con el poder internacional, como está más que evidente a esta altura del partido. ¿Por qué digo esto? Porque independientemente del 54% que en un balotaje terminó votando la sumatoria de dos fuerzas políticas, una derecha y otra de ultraderecha, convirtiendo en aliados a aquellos que habían sido enemigos. Recuerdan el debate entre Patricia Bullrich y Javier Milei, hubiese sido imposible si no hubiera habido un mega operativo. Ahora sabemos que auspiciado y tal vez financiado por Estados Unidos para que el peronismo no ganara una elección más, para que el candidato de la fórmula elegida por Cristina Fernández de Kirchner no se impusiera en esas elecciones como lo hizo en la primera vuelta, se trataba de Sergio Massa, a Javier Milei. Hoy está más claro que nunca que eso fue posible con una especie de gran conspiración de la derecha y la ultraderecha internacional, con notable poder sobre las redes sociales y sobre los medios de comunicación locales. Es decir, que aquellos medios de comunicación locales que hicieron lo imposible para que el peronismo no siguiera gobernando, en cualquiera de sus facetas, en cualquiera de sus estadios, con cualquiera de sus dirigentes, aun aquellos que a la distancia no parecen tan peronistas o no parecen seguir el ideario histórico del movimiento que cumple este 17 de octubre de 1945, cumple 80 años, porque a los intereses internacionales, a las grandes empresas, a las transnacionales y aún a los medios de comunicación
El kirchnerismo fue capaz de llevar adelante un proyecto de ley de medios audiovisuales y lograr su aprobación y avanzar un poco en el control de eso. Es sencillamente desde siempre el hecho maldito del país burgués. Ahora, la exposición de las cartas tan fuertemente nos retrotrae a aquella elección en que el eslogan que sintetiza en la historia lo que ocurría fue Braden versus Perón. Braden era el embajador estadounidense en la Argentina e intervenían tanto en los asuntos locales y era tan claro que lo que quería era que el peronismo no gobernara, no siguiera gobernando, no se proyectara rumbo al futuro, que en 80 años no hemos hecho otra cosa que percibir de distintas maneras esa forma de incidencia. Durante los años 70 se estudió mucho como la política exterior estadounidense, con Henry Kissinger, que también fue Premio Nobel de la Paz, horadó los gobiernos populares en el sur de América con estímulos distintos. Estuvo detrás claramente del golpe de Estado sangriento que derrocó a Salvador Allende en Chile, estuvo claramente atrás del golpe de Estado del 64 en Brasil, estuvo muy evidentemente detrás del golpe de Estado en la Argentina, hizo lo mismo en Uruguay, en Bolivia, en Perú. Y estaba claro, con el tiempo se diluyeron un poco esas políticas tan evidentes para convertirse esas políticas en políticas más solapadas. Ya no hacían falta los militares, sus botas estaban ensangrentadas, entonces se cooptó el Poder Judicial, se compraron senadores y diputados, como está claro, de distintas formas, y finalmente un ballet de medios de comunicación que con estímulos distintos, que van desde la publicidad encubierta hasta la publicidad oficial, pasando por los intereses, los préstamos y la alianza de distintos sectores, ha derivado en este panorama. Yo digo, aquellos que trabajan en esos medios de comunicación, aquellos que son los propietarios de esos medios de comunicación, aquellos que juegan el jueguito constante del seguidismo, diciendo, bueno, es la época, después veremos, más adelante habrá tiempo de cambiar o de rectificarse. ¿Cómo se miran al espejo luego? ¿Cómo siguen haciéndose los progresistas o los críticos, si en el fondo fueron corresponsables de la llegada de Javier Milei al poder? Y ojo que eso no se produce por los numerosos errores de los gobiernos kirchneristas y peronistas. Son incontables la cantidad de errores de aquel que tiene responsabilidad de gobernar, sino por los méritos, sino por las cosas que se hicieron para que la Argentina dejara de ser un país de modos medievales o del siglo XIX y tuviera su inclusión en la historia, ¿no? Cuando analizamos el 17 de octubre del 45 y luego las elecciones del 46, las primeras que gana Perón, cuando el peronismo todavía no existía, cuando era el Partido Laborista primero y luego el Partido Justicialista y más tarde el peronismo, etcétera, 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 Argentina era un país de un atraso considerable y estaba en un marco en que en el mundo había ocurrido la Revolución Soviética, la Revolución Mexicana, avanzaba el proceso revolucionario que concluyó en China en 1949 y todas esas eran revoluciones socialistas rumbo al comunismo, de izquierda, claramente nacionalistas contra los poderes internacionales, anticapitalistas, y Argentina era el país modélico para que eso también ocurriera. Un país con un gran atraso en materia de leyes sociales, con multitudes explotadas, un país rico en que los ricos eran pocos y gobernaban en su propio nombre sin que hubiera elecciones hasta 1916. Bueno, todos sabemos ese panorama. Y lo que hizo el peronismo no fue una revolución socialista, sino una intermediación para que en la Argentina no hubiera una revolución socialista, comunista, que era lo que temía la aristocracia, la oligarquía, los dueños del poder financiero, y sin embargo existiera el principio de justicia social, y después de independencia económica y soberanía política, todos esos asuntos que cualquiera debería repetir de memoria. Cuando no se quiere que el peronismo gobierne en cualquiera de sus formas, lo que se quiere es que esos derechos retrocedan, y váyase en retrocedido, ¿no? El panorama de hoy de la Argentina, si uno mira capa por capa, lugar por lugar, es un panorama de intento de retroceso de todos los derechos adquiridos, aún los más evidentes y aún los más indiscutibles, y de intento de sumisión a aquellos que luchan, a aquellos que van por el cambio, a aquellos que quieren un poquito así de repartija de la torta en la sociedad, al lugar de los izquierdistas, los zurdos
Eso es lo que dijo Donald Trump. No, es un poco asombroso, Marina Glesser, lo poco que sabe Donald Trump y lo mucho que habla sobre la realidad política en la Argentina. Bueno, es sin duda alguna uno de los hombres más influyentes del mundo, ¿no? Estados Unidos tiene esta característica de imperio, pero bueno, también del otro lado está China y Rusia, y también estamos nosotros como un territorio en disputa entre esta sociedad geopolítica que tiene Israel junto a Estados Unidos, y que están más que interesados en nuestras hidroeléctricas, en principio, en nuestros planes nucleares, porque nosotros tuvimos un gobierno de 12 años, perdón por la reiterancia, de Néstor y Cristina Kirchner, que tenían un plan estratégico de desarrollo argentino nacional y que no estaba, digamos, por las endijas de los núcleos de poder, subsumido a la colonización norteamericana como si fueran ellos los mejores del mundo. Hay una cosa de un flaqueo de autoestima, de nuestra propia autoestima nacional, desde la década endeudada, Macri pidiéndole ese 20 de junio del 18 $45.000 millones al Fondo Monetario Internacional, un montón de gente muriendo por esa decisión, porque son decisiones, como dice Miguel, ya fallecido Miguel Russo, y bueno, esta década endeudada, que indefectiblemente el mismo modelo económico de Martínez de Oz, que tenía una miseria planificada, esta también lo es. Sin embargo, no hay un pueblo adormecido, una anomia para traer una categoría sociológica, ni digamos, unos militares intentando ir contra la situación y social política, sino que hay, digamos, estos poderes ya gobernando por encima de lo que sería el orden republicano, ¿no? O sea, hay un Congreso que intenta funcionar y un Ejecutivo que no respeta lo que el legislativo dice, o sea, no hay una división de poderes ahí, y hay un poder judicial partidario, macrista, misógino y machista, que tiene presa y condenada en San José 1111 a la principal líder de la oposición, que es la presidenta del Partido Justicialista Nacional. Entonces, es muy complejo para ciudadano a pie, para periodistas, para cualquier tipo de sujeto político que es un ciudadano argentino, entender que no estamos en una coyuntura que se parece más a un gobierno de facto autócrata, con injerencia directa y tutelaje directo de Norteamérica, que tiene un principal interés en la región y que por supuesto no puede contra Lula, no pudo contra Lula. No puede contra Claudia Sheinbaum, no puede contra Gustavo Petro, no puede contra el gobierno de Chile, no puede contra el gobierno de Uruguay. Pero tiene un perrito que se llama Milei. Pero tiene un perrito y necesita ese perrito. Ahora, las cosas pueden ser muy difíciles si hacemos una multiplicación de los caracteres y muy fácil si reducimos a una ecuación. ¿Era Braden o Perón? Era Estados Unidos versus Argentina. Esta elección del 26 de octubre repite eso. Es una ecuación que está clarísima. Sí, bandera argentina los o intereses norteamericana. argentinos versus los intereses estadounidenses. Después podemos complejizarlo todo, pero hay que ser muy necio para no darse cuenta, después de este periplo mendigante del gobierno argentino por la Casa Blanca y el modo humillante para cualquier país que se sienta orgulloso de sí mismo con que Donald Trump trata a los dirigentes y presidentes argentinos que tiene a mano, aquellos que le fueron a hacer el besamanos. Cualquiera recuerda la apuesta al fotógrafo presidencial de Néstor Kirchner con George Bush hijo, de ponerle la mano en la rodilla y primerearlo y hacerle sentir que si estaba en la Argentina, acá había una autoridad política, y luego el voto de Alca al carajo en Mar del Plata. Todo el mundo recuerda eso. El Alca como posicionamiento político, pero regionalmente también, su alianza estratégica, ¿no? En engrosar el Mercosur. Con Lula y con Hugo y el Chávez. Parla Sur, y entender que esto también lo dijo Perón, ¿no? Unidos o dominados. En su 1 de mayo de 1950 dijo unidos o dominados porque es un problema regional. Nos vamos a terminar llamando Estados Unidos de Latinoamérica. Yo creo que no va a pasar. Creo que están jugando todas las pelotas al fleje y que el 26 de octubre va a marcar una derrota y muy contundente de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Dios te oiga. Y eso debería, y que los votantes oigan sobre todo, porque Dios no sufraga y los hombres y mujeres de este mundo sí. Y lo que ocurrirá, eso será un efecto, creo yo, cascada sobre el resto de la votación en la Argentina, ya que la influencia de la provincia de Buenos Aires es muy grande, el 40% del padrón total. Me da optimismo escucharte, ojalá la audiencia se contagie de este optimismo polimenesiánico. Sobre la audiencia no tenemos dudas respecto a nuestra audiencia sobre qué piensa y qué va a votar,
pero me parece al respecto que tanto el diagnóstico del presidente estadounidense, que tiene su embajador, sus encuestadores, las personas que se reúnen con dirigentes del peronismo acá para ver cómo sigue la cosa, tienen más o menos un diagnóstico de qué podría ocurrir. Después, cómo la vendan, cómo intenten contar el resultado, va a ser distinto del resultado, sin lugar a dudas. Y eso podría marcar el inicio de una etapa en que no estemos tan de rodillas, el gobierno argentino, no nosotros, aquellos que tienen la responsabilidad ante el poder estadounidense, que es el poder financiero internacional. Dice el analista político Santiago O'Donnell, jefe de internacionales del diario Página 12, que lo que no se ve demasiado en la Argentina es que la lucha de hoy es entre China, el coloso mundial, más Rusia versus Estados Unidos. Claro, y que como el asunto de los patios traseros después de 1945, Estados Unidos ve este territorio como un territorio propio que China y la ex Unión Soviética, Rusia, se disputan, y que durante los gobiernos progresistas ha habido numerosas iniciativas de idas y vueltas que Estados Unidos lo hacen persignarse y pensar que tiene el comunismo siempre a la vuelta de la casa. Como la Guerra Fría. Bueno, eso entre las burradas que dijo el líder norteamericano Donald Trump fue que si no era Milei, era un comunismo, ¿no? Era comunismo. Claro, pero además dio por cantado que Axel Kicillof va a ser el candidato y que él sabe que Axel Kicillof es un comunista. Izquierdista. Si tal vez se revisara un poco todo, se da cuenta que no hace otra cosa que seguir doctrinas históricas de el peronismo, y que sí, lo que pesa es el apellido ruso, están incurriendo en el delito de la rusofobia o la chinofobia que abunda tanto en Estados Unidos. Mi apellido también es ruso. Y que de alguna u otra manera los medios de comunicación, recuerdo las notas del Diario de la Nación contando hace mucho tiempo, ya cuando Axel era ministro, que tenía un abuelo que era rabino ruso, como si eso estuviera mal y como si fuera el único latinoamericano subproducto de los pogroms en Rusia y de las forzadas emigraciones durante el nazismo. Hacerse cargo de su parte histórica en la historia, ¿no? Del mundo, nunca, ¿no? Porque ellos después, así como hacen barrido étnico en Palestina, después dicen, bueno, cesó el fuego y veremos. Bueno, si pudieran, harían un barrido étnico en la Argentina. Eso es lo que te quiero decir. decir. Sé si no están haciéndolo. Basta ver las represiones, por ejemplo, en el Chaco, los pueblos originarios, o en Formosa, para darse cuenta que ahí hay un asunto importante, o el lugar que los marrones ocupan en la historia en la Argentina, o qué pasa con los orientales que viven aquí, o con los de apellido ruso, o que parezca de Europa Oriental. Hay que ver con este gobierno qué pasa, y lo de la rusofobia no es un asunto menor en la Argentina, y basta repasar los títulos de los diarios en los últimos 2 años.